Dark es una serie que en este 2020 concluyó su trama. En esta obra alemana se abordan los viajes en el tiempo de una manera muy peculiar. Te sorprendería saber que existe una historia no muy conocida donde 3 jóvenes narraron haber estado en un lugar lejano a su época. Michael, William y Ray fueron 3 elementos de la Marina Real Británica en 1957. En otoño de aquel año, se les asignó la tarea de dar lectura a un mapa. Debían recorrer algunos kilómetros de campo abierto y reportar a sus superiores las observaciones. Mientras transitaban por Suffolk en Inglaterra, a la distancia divisaron la pintoresca villa de Kersey y lograron escuchar las campanas de la iglesia haciendo el llamado a misa. Mientras más se acercaban al pueblo, el entorno comenzó a cambiar. Un silencio dominaba las calles y las campanas dejaron de sonar. Además, no pudieron encontrar rastro alguno de vida en el pueblo, solo la de unos patos que chapoteaban en un arroyo cercano. Los postes con cableado eléctrico habían desaparecido y no se encontraba ningún automóvil a la vista. En 1957, esta localidad ya contaba con energía eléctrica y transporte automotor. Los cadetes, extrañados por lo que veían, notaron un detalle que los intrigaba aún más. Lo más moderno de estas construcciones eran las ventanas de cristal. Les inquietaba que la torre de la iglesia no lograba observarse. A medida que los cadetes caminaban, se encontraban con lo que parecía ser una carnicería. En el interior, pudieron observar un par de cadáveres de bueyes colgando despellejados. El olor de la carne indicaba que estaba en un avanzado punto de putrefacción, además de que la carne presentaba un color verdoso. Los cadetes pudieron ver un lugar desolado, donde parecía que los habitantes habían abandonado el lugar. Así que decidieron retirarse lo más pronto posible. Cuando salieron del pueblo, todo volvió a la normalidad. William contó que repentinamente comenzaron a escuchar las campanadas de nuevo y a ver el humo saliendo de las chimeneas de las casas, cuando momentos antes ninguna chimenea lo hacía. Los jóvenes sintieron una extraña sensación y se echaron a correr cientos de metros para tratar de liberarse de aquel sentimiento. El momento no pudo ser olvidado por los cadetes, quedó en sus mentes guardado por el resto de sus días. Décadas después, en 1990, William viajó desde Australia a Inglaterra para conocer a Andrew Mackenzie, un investigador psíquico que había mostrado interés sobre el extraño acontecimiento. Ambos regresaron al pueblo de Kersey a reconstruir los hechos. Tras una investigación, se reveló que la carnicería que conservaba aquellas reses no se encontraba en 1957. Sin embargo, registros señalaban que dicha carnicería había estado en el lugar de 1790 a 1905. Y aunque no hubo registros, Mackenzie señaló que la construcción se dedicaba a la venta de carne incluso desde su construcción en 1350. Sin embargo, existieron un montón de escépticos que hasta ahora han tratado de justificar todo lo que pasó aquella mañana de otoño, pero el relato de la carnicería y la iglesia que no podía observarse han sido 2 elementos que hasta la fecha no tienen explicación. Las partes más antiguas del templo datan del siglo XII y la torre fue construida en 1481. Según Mackenzie, la ausencia de esta torre es la evidencia más sólida de que los cadetes visitaron una versión del pasado de Kersey. Algunos registros indican que la construcción de esta torre se detuvo a mediados del siglo XIV, cuando una gran parte de la población fue aniquilada por la peste negra. Esto podría ofrecernos una pista sobre la época a la que llegaron los cadetes. Además, el investigador supone que las ventanas de cristal que observaron en la ciudad indicaban cierto grado de opulencia en la localidad. Se sabe que, en la década de 1420, el comercio de lana trajo mucha prosperidad a Kersey, y como en esa época todavía no se terminaba de construir la torre, Mackenzie supone que es uno de los periodos más probables en que los cadetes visitaron el pueblo. El caso de Kersey sigue siendo un misterio que perdura. Y en el 2020,
no existe una explicación que aclare lo que realmente pasó aquel día de 1957. Este es un caso más donde nos preguntamos qué tan alejados estamos de la ficción que consumimos.